De acuerdo. Bueno, pues entonces, buenas tardes a muchos de ustedes, buenas noches a otros, este, que tenemos distintos horarios por aquí, pero lo importante es que nos pudimos reunir y que estamos en esta segunda sesión del seminario de aprendizaje autónomo. ¿No? Este, como recuerdan, pues el día de hoy vamos a trabajar con la parte de metacognición. Pero antes de trabajar de entrar en el tema, vamos a recordar rápidamente lo que vimos en la sesión anterior. Déjenme poner una presentación que tenemos el día de hoy. Mm, Ahí se ve, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, Ok, y ahora déjenme la pongo en modo presentación. Bueno, entonces, hoy el tema que vamos a abordar es la parte de metacognición, pero antes de eso, pues lo que es, recordando lo que platicamos la semana, el mes pasado, en nuestra primera sesión, pues dimos el marco sobre el cual trabajamos y sobre el que trata este seminario, que es la parte de aprendizaje autónomo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues comentábamos que la parte del aprendizaje autónomo tenía que ver con estos aspectos que se ponen en la pantalla, con la conciencia y la expresión de las propias necesidades de aprendizaje, con la capacidad de actuar de forma independiente, con la apropiación del proceso de aprendizaje y selección de personas y contextos grupales importantes en nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces tiene que ver con esos aspectos. Y en, en- en el marco también de esta emisión del seminario que lo estamos vinculando con la parte de tecnologías, pues retomamos los niveles que Ehlers menciona con respecto a la incorporación y la apropiación de las tecnologías, ¿no? La educación en la era digital. Y entonces, en el aspecto propio del aprendizaje autodeterminado, él menciona pues estos 6 niveles, donde el nivel 1 y 2 tienen que ver con el conocimiento y la comprensión de herramientas que nos ayuden a poner en práctica habilidades de aprendizaje autónomo que tengamos. El nivel 3 y 4 con la aplicación y el análisis, y en ese sentido herramientas que podamos ir adaptando y que podamos también comprenderlas con una mayor profundidad para poderlas este, adaptar incluso hacia necesidades personales de aprendizaje. Y los niveles 5 y 6 tienen que ver con evaluación y diseño incluso de herramientas que favorezcan ese aprendizaje personal que nos estemos proponiendo. Entonces, en ese marco fue el que se sentaron las bases para el trabajo de este seminario. Y antes de esta parte, también comentamos con ustedes, los invitamos a llenar un cuestionario de autoevaluación sobre los docentes, o sea, cómo eran como docentes que promueven la autonomía con sus estudiantes, ¿no? Em, ¿Cómo les fue? Bueno, nosotros sabemos cómo lo respondieron, pero ¿cómo se sintieron con el cuestionario? Ahorita vamos a platicar brevemente sobre los resultados. O los que están aquí no lo contestaron. bueno, si me permiten, puedo Ujú. este, comentar. Gracias. Bueno, buen día a todos. Este, pues sí, fue un ejercicio bueno de introspección, ¿no? Prácticamente en el aspecto de las preguntas de qué hacemos, ¿no? En el aspecto de autonomía. Si bien como comentábamos, creo que en la sesión pasada, de que si bien, bueno, yo vengo o yo estoy ahí en el CCH, si bien el mismo modelo educativo del CCH por sí mismo tiene esta bondad, ¿no? De fomentar la autonomía en los estudiantes,
eh, creo que de forma sistemática, de forma casi natural, de acuerdo a cómo es el modelo, pues es muy, parece ser que lo llevamos así. Pero sin embargo, esta sistematización o ya conceptualizar, ¿no? Toda esta parte del proceso de aprendizaje autónomo me pareció interesante hacer esa autorreflexión, ¿no? Y sí me di cuenta que en algunos puntos sí lo llevo a cabo, pero no con este orden, con de esa forma, como mencionó, sistematizada de la autonomía o de propio del quehacer de aprendizaje autónomo. Entonces, pero me di cuenta que sí hago varias cosas. Sí hago varias cosas en ese sentido. Y me pareció muy, muy, muy importante esta autorreflexión. Y pues sí, ¿no? Yo sí puse ahí que sí se me, pues pusiera evaluación, ¿no? O retroalimentación conforme se avanza en el seminario, porque creo que también es algo importante que uno vaya viendo a sí mismo, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy buen ejercicio. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias, Carlos. Este, había levantado la mano Julio. Adelante, Julio. Sí, 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 gracias. Buenas tardes. Bueno, pues pensaba que hacía muchas cosas y ya cuando leí el cuestionario, como un 80% llegué a ubicar qué hacía. Y bueno, eso me invitó a la reflexión de, pues todavía me falta mucho, mucho por ordenar, comprender cómo lograr ese aprendizaje autónomo en los alumnos. Y más ahora con el conocimiento de las 7 habilidades que vamos a revisar durante el seminario. Y pues es más, es mucho más. Y yo pensaba que todo se ubicaba dentro de autorregulación y creo que hay más cosas. Pero fue muy interesante contestar ese cuestionario porque invita a la reflexión de muchos aspectos. Sí, gracias. No, al contrario, gracias, Julio. Y efectivamente, esa es la intención del cuestionario, ¿no? Creo que eh, el principal objetivo es que hagamos ese ejercicio introspectivo de dónde estamos situados nosotros como docentes y qué es lo que promovemos con nuestros estudiantes, ¿no? Y a veces incluso confrontar ideas que de repente creemos que damos un espacio de libertad y de ejercicio más autónomo y luego nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? Que a final de cuentas sí terminamos dirigiendo un poco más, ¿no? Entonces, brevemente vamos a mostrar los resultados de cómo se han situado los resultados en ese cuestionario, pues para que los conozcan y vean que también pues es algo común. O sea, a final de cuentas, son muchos los profesores donde se van agrupando en distintos rubros y un poco lo que ahorita comentaban Carlos y Julio, a veces nos inclinamos más a favorecer ciertas habilidades, a lo mejor cognitivas, y donde flaqueamos un poco es en habilidades sociales o viceversa, ¿no? Entonces también esa manera hay un patrón generalizado entre los docentes que han ido respondiendo este cuestionario, que lo compartimos con ustedes porque, pues a lo mejor sí también habla un poquito o nos puede llevar a la reflexión cómo nos formamos como docentes, ¿no? Y qué es lo que normalmente, en donde normalmente se pone el énfasis en la preocupación de hacia dónde dirigir a los estudiantes y olvidamos otros aspectos, ¿no? Entonces, ah, aquí se ve, ¿verdad? Sí, Sí. Ok. Sí, Bueno, pues eso es lo que corresponde a los resultados de habilidades cognitivas, ¿no? Y entonces es en ese día a día.
en las actividades que normalmente dejamos en el aula, los proyectos, las tareas, eh, el prepararse para un examen, en ese día a día con nuestros estudiantes es cómo hacia dónde se va a ver reflejado estas preguntas y las respuestas, ¿no? Que aquí mostraron. Déjenme ponerle un poquito, esta es la parte gráfica, la visual, pero aquí está también para poder leer las preguntas de manera concreta. Y lo que les decía, bueno, a final de cuentas, casi en este tema en particular, la mayor parte de los profesores se ubican en que sí logran trabajar de esta manera con los estudiantes, ¿no? Pedirles que identifiquen los conocimientos y los resultados que van a obtener al final del tema, de la tarea que están realizando, eh, que utilicen otros recursos adicionales, eh, que generen un plan de trabajo, ¿no? Y quizás aquí donde es un poquito más, está más distribuido entre las tres distintas respuestas, es que elijan la manera, si se les pregunta si pueden elegir la manera en la que les gustaría abordar el tema, la actividad o el proyecto, ¿no? Entonces, en esa parte un poco más abierta de cómo les gustaría trabajarlo, es donde ya nos distribuimos más entre las respuestas y no siempre se les invita a los estudiantes a que ellos participen en esa toma de decisión de cómo trabajar un cierto tema, ¿no? Mirna, en el momento en el que me quieras interrumpir, adelante. Sí, gracias. Luego está la parte de también buscar y utilizar recursos para evaluar el resultado que están obteniendo. Esto más hacia invitarlos hacia la autoevaluación a los estudiantes con respecto a si están avanzando o no están avanzando en el tema, si están aprendiendo o no, cuáles son los aspectos que se les está dificultando y que lo tengan también claro. Y, y también si identifican que son efectivas las estrategias que están empleando para conseguir esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Y nuevamente aquí es donde se concentra quizás más la dificultad que como profesores declaran en la parte de intento hacerlo, ¿no? De decirles a los estudiantes que valoren qué tan efectivos son las estrategias que están utilizando. Y luego, si después de desarrollar el tema, actividad o el proyecto, se les invita ahora, una es la evaluación a lo largo de la realización del proyecto y ahora es al final. ¿No? Y entonces, son esos tres momentos en cómo me preparo para realizar una tarea, cómo la estoy desempeñando y cómo la concluí. Eso es en la parte de las habilidades cognitivas. Y luego está en la parte de las habilidades metacognitivas. Vemos comportamientos más o menos similares, quizás donde hay más, eh, se encuentra más dificultad en lograrlo, y se menciona que lo intentan hacer, es solicitarles a los alumnos nuevamente que valoren ahora la organización, pero esto es en términos más amplios, ya no es de la actividad específica, sino en el curso en general, ¿no? O incluso llevarlos a reflexionar con respecto a cómo lo están, cómo se sienten en el punto en el que se encuentran con respecto a la carrera que están estudiando, ¿no? Entonces, esto es de un horizonte más amplio. Y si con relación a su trabajo docente consideran que fueron docentes autónomos y que fomentaron la autonomía entre sus estudiantes. Ujú. Aquí sí, Larisa, bueno, como lo habíamos comentado cuando revisamos los resultados, yo creo que así como nos comentaban los profesores, o sea, bueno, ubicándonos como docentes y haciendo la reflexión de qué tal lo estoy haciendo, pues creo que vale la pena retomar estos resultados en el sentido de, y entonces, ¿cómo hago alumnos autónomos si como docente yo mismo estoy viendo que no estoy, eh, pues a lo mejor sí lo estoy intentando, pero bueno, al final no fui un docente autónomo?
Entonces, creo que es muy importante estos resultados, sobre todo, porque están muy relacionados con lo que estamos trabajando, lo que queremos, la línea que queremos trabajar en el seminario. Es muy importante hacerlo también, porque, bueno, sí es cierto que podemos pensar cómo usted tiene que hacer lo que yo le diga y no lo que yo le hago, ¿no? O sea, no estamos pensando en que ellos toman como ejemplo la manera en que trabaja el docente, pero creo que sí es muy importante tener esta referencia. Es un poco pensando en lo mismo de esta actitud crítica, ¿no? ¿Cómo van al final los alumnos a egresar con pensamiento crítico si nunca los dejamos comentar nada, si como docentes damos la línea, ¿no? Aquí también lo voy a enfocar en un ejemplo que me parece más claro, cómo van a aprender los alumnos a gestionar lo que quieren aprender si nosotros les decimos qué tienen que aprender, qué actividad deben hacer, cómo la deben entregar y hasta les damos rúbricas, ¿no? Así sí y así no. Esto sí me va a gustar o esto sí vale muchos puntos y esto no. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente lograr que permee esa idea de autonomía hasta la parte operativa que a veces es donde se rompe, ¿no? En discurso puedo ser autónomo y pensar que es importante el aprendizaje autónomo y decir que vengo al seminario de aprendizaje autónomo y que soy un docente preocupado por eso, pero ¿cómo lo estoy aterrizando? ¿No? Creo que es algo que tenemos que reflexionar porque a veces creo que en este nivel ya de operaciones donde se rompe justamente esa línea o nuestro propósito llega hasta donde ya tengo que dejarles actividades y luego calificarlas y luego retroalimentar y luego darle información sobre su proceso de aprendizaje para que cada estudiante lo pueda recuperar y entonces pueda realmente ir asimilando esto de reflexión en cómo aprendo para mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el punto importante para mí de la encuesta es este, donde lo que responden estamos valorando que también lo estamos haciendo y creo que es el primer paso para realmente tener ese cambio. Gracias. ¿No? Gracias. Me regreso rápidamente. Sí, Sara, adelante. Sí, estaba yo pensando porque, pues bueno, todos en educación a distancia y en abierto, pues utilizamos un plan de trabajo, ¿no? Y el plan de trabajo precisamente les dice, tienes que entregar un trabajo con carátula, con esto, y así, así, y tales, y si no, te bajo puntos, ¿no? Y entonces pues no hay autonomía, ¿no? O sea, hay autonomía en cuanto a que él piense el contenido o la respuesta del trabajo, pero no en cómo lo haga. O sea, le damos una como parte de una estructura como lo debe de hacer, pero a la vez lo limitamos un poco en la forma en la que a lo mejor él aprende. Yo, por ejemplo, hay muchos maestros que piden, quiero un mapa mental así y así y así. Y yo me di cuenta que en mi proceso de aprendizaje, yo usaba mucho los cuadros sinópticos, ¿no? Y cuando me pedían un mapa mental, pues para mí se me hacía toda una revoltura horrible que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Pero el maestro me pide un mapa mental y no le puedo entregar un cuadro sinóptico y decirle que yo así aprendo y para mí eso ¿cómo se llama? La forma de aprender y no a través de un mapa mental. Entonces, eso es lo que estaba yo viendo. Sí, a ver, le voy a dar la palabra a Germán y ahorita comentamos el punto. Eso también yo había estado pensando, ¿sí me escuchó? Sí, sí, ¿Sí me sí. escuchó? Es lo que yo también estaba pensando, porque
yo en las reflexiones que tenía, yo soy muy bueno dirigiendo a los alumnos para que piensen en su proceso, para que planeen, para que monitoreen y revisen su proceso y su producto. Pero en aprendizaje en línea, justo lo que la maestra está diciendo me generó la duda. O sea, uno cuando es maestro en línea les dice lo que se espera, las rúbricas, las instrucciones, da clase uno, pero exactamente yo ahí no he puesto énfasis o no he logrado identificar cómo es que tengo yo que promover en eso. La parte de línea del aprendizaje autónomo, él decide, él sabe cómo. Lo que yo hago en mis clases y les encanta a los chicos de la UBEC, porque para no variar trabajo en esa escuela también, además de la UPR, yo lo que doy es como el sentido de cómo mirar las lecciones, las formas, la retroalimentación, como seguir aprendiendo, el aprender a aprender, o sea, estén o no conmigo, como revisar la información, ver que todo es una oportunidad de aprendizaje, de ver que es una manera de vincularlo con la vida profesional, pero mucha observación. Es lo que yo veo en mi clase, pero sin embargo, yo coincido con la maestra que yo no he logrado identificar otra manera además de la que yo hago y que intuyo que ayuda, aunque parece que hace uno más, creo que les ayuda bastante y de hecho como les doy clase a los primeros semestres de materia 8 y materia 12 del plan de estudios, me lo agradecen mucho porque dicen, es que me acordé de usted toda la carrera. Entonces yo, además de eso, no sé, me encantaría también saber qué opinan y cómo se podría ver desde su visión, desde su postura y de su expertise que tienen aquí, pues cómo le hacen o cómo podría ser una alternativa desde lo que yo ya hago, a ver cómo me pueden enriquecer, si voy bien en esta parte o cómo, porque me genera también este interesante de maestro en línea de cómo hacerlo porque coincido con la maestra. Gracias. Gracias, Germán. Pues, a ver, nada Está más para que, Fabiola, Fabiola, está sí. Fabiola, a ver si antes de Ujú. comenzar Antes de que ella nosotros digamos participe. algo. Hola maestras, buenas tardes y buenas tardes a todo el equipo. Sí, a veces me parece que también venimos arrastrando viejos modelos de cómo aprendimos nosotros y de alguna manera, aunque hemos estado presentes también en capacitaciones para mejorar nuestra docencia, a veces seguimos reproduciendo estos viejos esquemas. A veces tampoco también nos cuesta trabajo aceptar la crítica cuando algún estudiante nos hace alguna observación. Y bueno, al final somos nosotros los que tenemos el poder en el aula y a veces callamos esas intervenciones o no las tomamos tan acertadamente. Creo que tenemos que confiar en la madurez de nuestros alumnos cuando ellos se expresan o externan alguna inquietud que pudiera para nosotros representar una oportunidad de mejorar nuestros modelos de aprendizaje. No sé, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias por la intervención. Sí, no, al contrario. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, pues yo creo que, a ver, la pregunta o la inquietud que están planteando es importante y es importante que la analicemos desde dónde se está planteando, ¿no? O por qué. Porque en determinado momento estamos pidiendo a los estudiantes que hagan un mapa mental o porque les estamos pidiendo que entreguen un trabajo de determinada forma con ciertas características, ¿no? ¿Cumple un objetivo? ¿Qué objetivo es el que cumple que se entregue en determinado formato? ¿No? Porque muchas veces, a lo mejor, sí me estoy enfrentando a decirles a los estudiantes, el día de mañana que tú te encuentres afuera trabajando, tienes que saber hacer un informe. Y entonces, pues no hay de otra, ¿no? Sí, tienes que identificar cómo, o sea, a lo mejor lo puedes dejar un poco más libre, pero tienen pero ahí el objetivo es que vean de qué elementos se compone un informe, cómo se distingue un informe de un reporte técnico o cómo se distingue también de un manual, en fin, ¿no? Hay diferentes actividades que se pudieran hacer, probablemente, pero ¿cuál es el objetivo que en determinado momento se persigue? ¿No?
porque a veces sí queremos pedir un tipo de esquema específico para trabajar, ¿no? Porque creo que a lo mejor aquí la parte, la parte que me parece interesante y lo voy a devolver como pregunta es, ¿será que entonces cuando nos referimos a que el estudiante promovamos su autonomía, es que él haga todo como él cree que debe de hacerse? A ver, Julio acaba de decir no, Nada más quiero agregar algo, Larisa, a ¿sí? lo que estabas diciendo. Sí, justamente yo creo que también parte de ubicar que nosotros como docentes podemos integrar el desarrollo de la autonomía en nuestra planeación didáctica tiene este sentido de, si yo le digo a un alumno que alguna técnica o herramienta es para tal cosa, es decir, si yo selecciono un cuadro comparativo, porque mi objetivo de aprendizaje dice que el alumno al final de la unidad deberá ser capaz de diferenciar no sé qué, entonces le enseño que hay correspondencia y que cuando él quiera aprender a diferenciar es una herramienta que le sirve. Entonces, si al alumno le queda claro y va conociendo diferentes herramientas o incluso estrategias que integren diferentes herramientas, es parte de lo que él va aprendiendo sobre cómo aprender mejor. Le voy presentando herramientas, le digo para qué son, al usarlas él valora qué tanto le convence o qué no, se le facilita o no, es mejor un organizador gráfico, como decía la maestra Sara, ¿no? O sea, yo voy descubriendo cómo me es más fácil aprender lo que tenga que aprender. Entonces, cuando al alumno yo le voy dando esta información y le voy diciendo además cómo puede él ver si está aprendiendo lo que debe aprender o no respecto a su objetivo o en los lugares de las competencias, que tanto avanza en el logro del objetivo de las competencias, eso es estarlo formando hacia la autonomía, porque tampoco va a ser como dices tú, ¿no? Yo uso este porque este es el que sé usar, ¿no? O sea, si me dejan decidir, yo todo hago mapas mentales porque todo lo hago así. Creo que a veces incluso eso le pasa también al docente. Pide las actividades que él le son más fáciles, las que él conoce y sobre todo, y bueno, es una realidad también, que a veces al tener grupos muy grandes pides las que te es más rápido evaluar, por ejemplo. Ya ni decir cuando la institución te dice, por lo menos usted tiene que hacer 5 exámenes y 20 actividades. ¿Por qué? Porque en esta institución se hacen 5 exámenes y 20 actividades. Pero para aprender se necesitan en este caso 2 y 10 actividades y en el otro sí, como usted dice. Entonces, creo que como docentes nos tocan varios retos, por eso es tan importante entender y desarrollar nosotros como docentes autónomos para ir viviendo, resolviendo estos puntos que nos surgen durante nuestra práctica, para que entonces podamos darle esos elementos al alumno, ¿no? Entonces, respuesta corta a lo que preguntabas, Larissa, yo creo que en la medida en que también conozco más herramientas y me queda claro la función de la herramienta en mi aprendizaje, voy a poder seleccionarlo de mejor manera. Ahora, punto importante que tenemos pendiente todavía y que quiero ver qué dicen los demás es esto otro que preguntaba Germán, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo le hago cuando me dan un curso ya planeado con tiempos y actividades? Ahí cómo soy autónomo, ¿no? Gracias. No, gracias, Mirna. Rigoberto. Sí, hola, una vez más. Eh, Creo que hay inicialmente un problema con el propio término de autonomía,
En el trabajo de Holleck, esto empieza a finales de los 70, Little posteriormente. Holleck es muy interesante que él dice que este aprendiz autónomo es alguien que va a planear, diseñar, seleccionar sus materiales, determinar los tiempos en los cuales los va a estudiar e incluso llegar a evaluarse. Si ese es el caso, entonces no se necesita una institución educativa o un docente, dado que él va a hacer todo el trabajo, ¿sí? Entonces, básicamente creo que aquí hay una confusión. Uno, con respecto al término y tal y como se está aplicando, cuál es la extensión de lo que queremos determinar como es un aprendiz autónomo, ¿sí? Y la otra es que si hay, por ejemplo, dos tipos de sutura actualmente, por ejemplo, en medicina o tres, podemos decirle al estudiante, a ver, ¿cuál harías tú? O podemos decirle, la evidencia nos ha llevado, porque la investigación en las ciencias médico-biológicas ha llegado a este punto y usted va a llegar también a este punto. Los distintos caminos o las formas docentes en las cuales se pueda plantear el enriquecimiento del conocimiento en la mente del estudiantado es una cosa. Por ejemplo, las rúbricas, yo no sé si entendí mal lo que estaba diciendo Mirna, pero las rúbricas no dirigen al estudiante. Una rúbrica es para darle un esquema de evaluación y de los elementos sobre los cuales se va a evaluar una ejecución, pero se la doy para que él sepa o ella sepa en qué se le va a evaluar. Porque después cuando llegamos al rubro evaluación formativa, y debemos de incluir la evaluación que hacen los estudiantes de su propio trabajo, de sus compañeros, en lo que estamos claros es que debo de evaluar por parte del docente, por parte de los compañeros y la autoevaluación. Y eso enriquece la evaluación. Entonces, estoy en contra de la evaluación sumativa, la debo de utilizar en algunos momentos, me voy más por la formativa porque toda evaluación debe de ser parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en todo eso, digamos, cuando ya vemos a los estudiantes, ahorita estamos quizás pensando todos que tenemos estudiantes universitarios de media superior o superior, o incluso de posgrados, ¿no? Pero en el preescolar, cuando tenemos que enseñar cierto tipo de cuestiones acerca de los distintos dominios de conocimiento que van a irse perfilando paulatinamente en una especie de camino largo, ¿cómo empezar con la autonomía, por ejemplo? Es decir, creo que ahí hay una serie de cuestiones en las cuales de repente parece que no tenemos como muy claro cuál es el marco, hasta dónde mi estudiante es autónomo, hasta dónde no, ¿sí? Echarle la culpa a todas las, digamos, todavía ayer en un congreso que estuve, es que los enfoques tradicionales, ya, o sea, nosotros matamos el conductismo en el 75, ya, o sea, eso quedó olvidadísimo, ya, pues una discusión de ese tipo creo que no viene mucho al caso, pero aquí, ¿cuál es el alcance? Porque una cosa es que el docente facilite, promueva, fortalezca la autonomía del estudiantado, y entonces pues, queremos saber cuáles son las técnicas, los procedimientos, las estrategias, etcétera. Y si hay diferencias en lo que sería la educación a distancia o la educación presencial o en los modelos mixtos. Por ejemplo, hoy el blended learning es así, wow, o sea, pero debe de hacer una combinación muy específica entre la presencialidad y la distancia, por ejemplo, todo el trabajo online. ¿Cómo se genera el trabajo online? Es decir, ¿cómo debo de estructurar un curso? Y me debo de preguntar, si ya estructurar el curso es que no estoy dejando autonomía en el estudiante. No, mi trabajo es estructurar el curso, fomentar el aprendizaje en el estudiante con cierto tipo de estrategias, con cierto tipo de orientaciones pedagógicas que fortalezcan el conocimiento tanto declarativo como procedimental del estudiante. Ese es el objetivo. Pero casi decirle, pues mira, hay que estudiar física y cómo lo hago, pues eres autónomo, a ver cómo lo haces, ¿no? O sea, creo que entre no la autonomía y casi el anarquismo, o sea, no sé en dónde está el término justo de qué se refiere cuando decimos autonomía
y del aprendiz. Y luego hay otras autonomías, ¿no? De repente el aprendizaje autónomo, yo no sé si el aprendizaje autónomo es igual al aprendiz autónomo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí me parece que por ahí hay, o sea, que reflexionar un poco más para establecer muy claramente a qué se refiere autonomía. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Rigoberto, porque efectivamente lo que señalas es importante, ¿no? Y creo que em, pones el énfasis en aspectos ¿qué es lo que le estamos, cuando estamos hablando de fomentar la autonomía en el estudiante y que sea mucho más ahí lo que hace la diferencia es cuál es nuestro marco nuestra definición de aprendizaje autónomo, ¿no? Y si es que pueda tener el estudiante en determinado momento el control de su proceso de aprendizaje o la conciencia de cómo está aprendiendo, qué estrategias requiere para poder aprender determinadas cosas, ¿no? Y yo estoy consciente que a lo mejor para estudiar matemáticas utilizo ciertas estrategias, para estudiar español utilizo otras estrategias que son las que me funcionan. Y estoy consciente de dónde tengo mis dificultades, dónde tengo... si a esa parte nos referimos, efectivamente, lo de menos es que me digan cómo hacer un trabajo. O sea, qué criterios debe de cumplir un trabajo que voy a entregar, ¿no? Porque hay otra serie de cosas que son las que me hablan de ese control que tengo sobre cómo organizo mi día a día para poder llegar al objetivo que se me está planteando, que me identifique qué es lo que voy a conseguir con ese trabajo, qué es lo que me están pidiendo y por qué me lo están pidiendo así. Si veo que de repente, pues es porque era más fácil para el profesor nada más calificar, bueno, entonces sí, a lo mejor ahí sí puedo proponer otro tipo de cosas como estudiante, pero es esa parte de llevar a ese pensamiento crítico, ¿no? Y creo que esa es la parte importante y por eso decíamos, ¿cuál es el objetivo que se persigue? Como profesores tendremos que identificar cuál es el objetivo que se persigue y poderlo transmitir hacia los estudiantes para también hacerlo claro en ese identificación o de que tengan otras herramientas, que tengan otro tipo de materiales o justo porque se está buscando eh, darles un conocimiento, una tarea específica que va a que va a contribuir a la formación en X área, ¿no? Entonces, y hay niveles, o sea, hay autores que hablan de niveles de autonomía precisamente en esta transición, como menciona Rigoberto, cómo trabajarlo con estudiantes de educación básica y que podamos ayudarlos a darles elementos de confianza, seguridad, etcétera, para que vayan transitando hacia otros pasos, ¿no? Gracias. Germán, rápidamente para que podamos pasar a otras cosas, si no. Sí, no, no, por supuesto. No, nada más que ya me dieron ahí la respuesta y confirmaron que lo que hago está bien. Es ayudar a los chicos a que visualicen el sentido y significatividad de todo lo que van haciendo en las actividades, sean ya diseñadas y precargadas por la institución. Entonces, cuando ellos reconocen y tienen ese nivel de ver cómo durante la asesoría, ellos ven el para qué van a hacerlo y cómo les va a servir, les va a permitir dirigir y tomar decisiones para ir observando qué tienen que hacer sobre este camino para saber cómo hacerlo además, pero también ir monitoreando. Entonces, como que ya con eso que me dijeron, ya me ayuda a saber que confirma que lo que hago está bien. Gracias. ¿De qué? Sí, y es un balance ahí entre dos cosas, ¿no? Lo que sí queremos transmitir en determinado momento de ciertos temas que estamos enseñando y luego cómo, ¿no? Bueno, ahorita creo que no nos va a dar tiempo de revisar toda la parte del cuestionario, pero se les podemos hacer llegar como los resultados también para que los puedan analizar y de esa forma, pues, em, se puedan reconocer en los otros o no, también, ¿no? Y en ese ejercicio creo que también ayuda algunos de los comentarios que comparten también profesores que han respondido el cuestionario. Entonces, esos se los compartimos, ¿no? Para poder pasar al tema que nos compete el día de hoy, que es el de la metacognición.
Y que aquí, Larisa, mientras lo abras, voy a agregar, y que creo que en esta dimensión se hace más evidente la dificultad, porque, bueno, según la lectura que revisamos, se incluye automotivación, autorregulación y autoevaluación. Se hace más evidente la dificultad de cómo llegar a este desarrollo de estas tres líneas, por lo pronto, porque son las que mencionan en la lectura que hicimos, cuando el docente no quiere soltar el control, a lo mejor porque la institución tiene ciertos requisitos o a lo mejor porque pues a todos nos cuesta soltar el control de algo que además nosotros decimos, para eso soy el docente yo, ¿no? Porque yo sé más y porque yo sé cómo decirle, pero creo que en esta dimensión se hace más evidente porque si a mí me gusta aprender con organizadores gráficos y este maestro lo que usa para evaluar son ensayos y siempre ensayos porque él dice que está bien, pero a mí me facilita un organizador gráfico, ¿cómo llego a esta motivación? ¿No? Por ejemplo. Entonces, creo que es muy interesante ya ligar lo que estamos viendo con la lectura. Gracias. Gracias, Mirna. Sí, y efectivamente, a ver, se me atoró esta cosa. Se proporcionó una lectura que hablaba de la parte de la metacognición e incluso lo mencionaba con respecto a un autor en el marco de lo que señala un autor que Clavel. Flavel, que es reconocido como uno de los que introdujo el término de metacognición, ¿no? Entonces, sí nos gustaría poder platicar con ustedes con respecto a qué se entiende por metacognición y cuáles son esas habilidades que están asociadas con la metacognición. Ahorita Mirna comentaba un poco sobre algunas de ellas. ¿Ustedes cómo lo vieron y cómo lo identificaron en esa lectura? Adelante, Sara. Bueno, yo ahorita que dijo esta mina que son tres las claves del aprendizaje autónomo de acuerdo a la lectura, yo encontré cuatro. Entonces, yo encontré la autogestión, la automotivación, la autorregulación y la autoevaluación. Sí, claro. Entonces, Yo me estoy refiriendo a los que identifica que es ya, muy ya, ya, difícil ya. desarrollar, pero bueno, sí, es el mismo marco. Ok. No, bueno, entonces como yo acababa de leer lo de Fabel, porque, bueno, la verdad me lo leí en la mañana, porque ayer en la tarde no lo vi, y y entonces yo encontré cuatro elementos claves en ese aprendizaje autónomo, y la autogestión la establece como las metas y organizar actividades. La automotivación es mantener el interés y el compromiso. La autorregulación es ajustar el propio proceso de aprendizaje. Y la autoevaluación, reconocer fortalezas, debilidades y establecer mejoras. Pero en todo eso, bueno, yo también lo primero que hice, pues, fue buscar sobre todo la parte donde decía, pues, qué era la metacognición, y ya me di cuenta que, bueno, la metacognición, pues, tiene que ver la forma en que uno piensa, y de acuerdo a esa forma como uno piensa, es como uno establece sus estrategias para poder aprender, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que entendí de Lo primero era entender la metacognición como tal, y era pues precisamente eso, es cómo piensas, cómo tú aprendes cómo tú aprendes y qué estrategias, qué planeación y qué organización haces para poder obtener el conocimiento. Que yo, por ejemplo, en un momento dado decía, pues yo hago cuadros hipnóticos, toda mi vida estudié y aprendí en la carrera y lo sigo haciendo, ¿no? Eso no quiere decir que no existen otras herramientas. Cualquier otra persona me va a decir, no, para mí lo máximo son
tales, ¿no? Estrategias, un mapa mental y todo. Y yo puedo decir, bueno, a mí como me gusta todo el arte, pues yo te puedo decir que está precioso, pero no sé por dónde empezar. Pero bueno, a eso, a grandes rasgos, pues fue lo que encontré dentro de esta lectura de metacognitiva de Fabel, esos Sí, 4 elementos. y ahí yo agregaría, Larisa, antes de que hablen los demás, justo porque era lo que veníamos discutiendo. Por eso les decía que aquí es donde es más evidente. Bueno, a ver, lo ideal que sería, como dice ahorita Sara, ¿no? Si yo siempre he aprendido así, lo tengo probado para mí. Yo creo que así me es evidente que ya entendí que me falta de lo que sea que estoy aprendiendo. ¿No sería lo mejor que el docente me revisara la actividad, la comprensión o lo que se tenga que aprender de esa unidad, de ese tema, con mi herramienta? A eso me refería pero mejor yo estandarizo y todos usamos la misma estrategia, ¿no? Por eso decía que más evidente creo que en esta parte, porque yo puedo ser consciente de cómo aprendo, de tiempos, ya de ciertas herramientas que ya probé y que ya sé que esas me funcionan, pero no son las que usa el docente. O sea, yo aprendo, no sé si Sara te pasa así, tú aprendes como aprendes y luego haces la actividad para entregar. Sí, Es, yo hago eso. ajá, ese es el punto. ¿Por Yo qué hago no lo eso integramos? Ajá. porque si no, para mí, mi estructura es que yo tengo que escribir para aprender, la mía, la de Sara. Yo soy Ujú. consciente que mis 50 alumnos traen una diferente y Sí. que yo lo que hago es encontrar pues una que yo considero que pueda ser de utilidad para todos, pero no quiere decir que sea la única. Puedo tener 50 formas diferentes de aprender. Por ejemplo, hay alumnos que si no escuchan, pues no se les queda. Otros que por imagen fotográfica se les quedan las cosas. Yo soy de las que escribe y escribe y escribe para que me quede eso claro. Y cuando logro escribir lo que para mí ya está claro, entonces quiere decir que ya aprendí acerca del tema, ¿no? Por Claro, ejemplo, de lo de Fabel, pues hago un resumen y hago puntos muy, muy concretos de cuáles son los elementos claves, cuáles son las estrategias, y yo así. Y entonces me es más fácil voltear y participar. Si yo no tengo este apoyo, me es complicado, sí. porque es mi forma de aprender. Y justamente esta es la aplicación práctica, creo yo, de lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, para ti significa, en realidad, lo voy a poner en extremo porque estamos dando ejemplos. Sí, 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 Yo sí. aprendo como aprendo y hago la tarea para entregar lo que el maestro me pidió con el formato que quiere. Por eso creo que Larisa se refería a eso. Hay que buscar, ¿no? Hay que buscar en dónde puedo encontrar un punto en que le responda al alumno para que siga aprendiendo, fomentando mejorar su forma de aprender, la particular y específica que él tiene. Y bueno, la práctica docente, que no siempre tenemos grupos de 5 alumnos para trabajar con cada uno en mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que es importante este punto. Gracias, Larry. No, ¿de Y qué? porque, perdón, y porque también ahí está la motivación, ¿no? Porque si no haces algo como tú aprendes y como tú sabes, pues al rato tampoco te motiva el aprender. Y eres entregador de tareas. Exacto, y de eso hay mucho. Y Ah, entonces te avientan cualquier información de la IA y la primera que salga, porque no me importa lo que se diga, porque no me importa ni cómo lo hago. ujú. Gracias. Bueno, yo ahorita les hago una pregunta, pero primero le voy a dar la palabra a Joaquín. Perfecto, muchas gracias. Sobre el artículo realmente hay mucho que decir, pero me voy a centrar en el seguimiento de lo que se mencionaba, justo de esa definición de metacognición y estas dimensiones justo esas 4 dimensiones que entraron en el estudio, porque metacognición es acuñado como término por Clavel en el 1979 y desde ese momento define la metacognición como
dos partes, el conocimiento de nuestra cognición y la regulación de esa cognición. Entonces tenemos estas dos partes principales. Hay muchos modelos posteriores que siguen conservando eso y lo subdividen, etcétera, pero entonces Flavel nos define el término desde finales de los 70 de esa manera, tanto el conocimiento como la regulación. Ahora, al momento de ver esas cuatro dimensiones que entraron en el estudio y dado que casi cada párrafo repiten que se basaban en Flavel, pero al momento de ver esto de autogestión, automotivación, autorregulación y autoevaluación, pienso que no obedecen tal cual a ese modelo, porque en el 81 incluso Flavel propone el primer modelo de metacognición, más allá de estos dos componentes, se forma por metas cognitivas, experiencias metacognitivas, conocimiento metacognitivo y estrategias cognitivas. Entonces, sí veo una separación muy grande en cuanto a esas cuatro dimensiones que claramente tienen que ver, no digo que no, se relacionan con la metacognición, claramente sí, pero el hecho de que cada momento defiendan que se basaron en este autor, pues pienso que no corresponde tanto. Entonces, esa sería mi primera aportación sobre eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Joaquín. Adelante, Silvia. Sí, hola. A mí me pareció muy relevante esta definición de metacognición, porque sí, es reconocer cómo aprendemos nosotros mismos, pero ahorita, justo con lo que comentaba la compañera anterior, yo lo asociaba con el hecho de que sí es reconocer cómo aprendemos nosotros, pero cómo aprenden nuestros docentes. Porque justo me acaba de pasar que entregué una tarea y yo soy justo de esas personas que por puntos claves, si yo hago puntos claves de un texto, yo siento que ya la entendí, ya la aprendí, ya la asimilé y así entregué mi trabajo y justo mi maestra me dice, es que así por puntos no, yo no lo quiero así, yo quiero que me hagas una narración. Entonces, ahorita reflexionando con el tema, digo, bueno, es que para ella es más claro a través de una narración, mientras que para mí es por puntos claves, para ella es a través de una narración. Sí, yo de aquí concluyo que si yo se lo entrego a través de una narración, para ella va a ser más fácil saber o entender lo que yo entendí de ese texto, ¿no? Entonces, qué interesante el poder reflexionar sobre cómo aprendo yo, pero cómo aprende mi docente. Gracias, Silvia. Bueno, rápidamente le doy la palabra a Rigoberto. Ahorita comento algo, pasamos a... Sí, rápido, nada más para plantear. Me encantó cómo lo plantea Joaquín. Y es cierto, la metacognición, o sea, como tal, en la definición original, es la metacognición, es la conciencia y el control de los procesos cognitivos. Sí, ese es el, digamos, a donde se centra básicamente Flavio y después Sam Brown, que lo retoman. Pero ahí es donde está, creo que parte de lo que están diciendo y sí se puede generalizar en algún momento y muchos modelos lo han hecho porque digamos, lo que sería la parte de la conciencia tendría que ser sobre la persona, sobre la tarea y sobre las estrategias, ¿sí? Que después quedan subsumidas en lo que sería ya, digamos, el control de los procesos, es lo que se ha dado en llamar autorregulación, y siempre se ha medido a partir de la planificación, el monitoreo y la evaluación. Y de hecho, casi todos los instrumentos que miden autorregulación lo miden básicamente con esas tres fases, que es un bucle planear, ejecutar con monitoreo y la evaluación. Entonces, sí me parece que sí quedan dentro lo que podría ser el conocimiento que tengo sobre mi conocimiento, que eso es metacognición, más allá de la cognición, más allá del conocimiento, es la conciencia sobre lo que conozco, tanto en el índole declarativo, procedimental, pero sí me parece muy adecuado la precisión que estaba haciendo Joaquín, porque eso centra, digamos, muy bien lo que es el modelo original. No quiero decir que no haya modificaciones y enriquecimientos del constructo metacognición, pero básicamente en el original se centra en eso, es la conciencia
y el control. Es básicamente sobre lo que gira. ¿Sí? Gracias. Sí, no, al contrario, muchas gracias, Rigoberto. Gracias, Joaquín, también porque efectivamente, o sea, este aspecto en el que están apuntando y que efectivamente tiene que ver con la metacognición, que es esta conciencia sobre lo que conozco y mi proceso para también adquirir nuevo conocimiento y donde la automotivación y la autorregulación juegan un papel muy importante. ¿Dónde queda esta problemática que ahorita se está mencionando? ¿No? Porque un aspecto importante es dentro de este mismo proceso de aprendizaje y de esta conciencia de cómo soy como aprendiz, no deberíamos dejar de lado también entonces la responsabilidad que tengo conmigo mismo y con mi proceso de aprendizaje. Y que en determinado momento, pues a veces nos encontraremos con dificultades. A veces tenemos que resolver de otra manera. Y ahorita comentaba Sara, entonces te puedes estar, eso cómo pega en la motivación cuando te están pidiendo una serie de cosas que no son las que tú, con las que tú te sientes mucho más cómoda, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para automotivarnos en ese sentido? ¿Dónde tenemos también que darle la vuelta a las cosas? Y como docentes, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque habrá veces donde como docentes, por programa, porque efectivamente creemos que es importante que un estudiante aprenda a hacer, regresemos al ejemplo de los mapas mentales, y aunque no les gusten, les pedimos que tengan que hacer un mapa mental. Creo que ahí, en la parte de como docentes y poder ayudar a motivar a los estudiantes y como estudiantes tendremos que hacer esa conciencia es, ¿por qué estoy aprendiendo esto? Y tendremos que llevar hacia esa reflexión de por qué es importante. Así como ahorita comentaba Silvia, bueno, entiendo que a lo mejor a veces es importante pues porque le facilita el trabajo al profesor o porque es la manera en la que va a sentir que le estoy reflejando que aprendí determinadas cosas y donde hay una parte en la que también estemos conscientes de lo que significa aprender eso, el valor que va a tener, a lo mejor no en este inmediato, sino a futuro, o cómo impacta con mis otras materias, ¿no? A veces tenemos que llevar materias que en un principio aparentemente nos aburren, no nos gustan, donde lo podemos empezar a enlazar y en el impacto que va a tener con nuestras otras asignaturas y entonces empecemos a motivarnos nosotros mismos para poder llevar a cabo a buen fin esas asignaturas, ¿no? Y todo ese proceso de esa conciencia tiene que ver precisamente con ese ejercicio metacognitivo. Ujú. Entonces, Yo, sí, ajá. adelante. Bueno, yo a manera de una propuesta de respuesta que me parece que todavía hay mucho que discutirle, justo a lo que planteaba Germán, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo le hago yo como docente en mi práctica diaria para ayudar, ¿no? O sea, sí estoy convencido de que esto está bien, ¿cómo le hago? Pienso que lo que nos ofrece este marco, estos límites o el saber cómo tampoco entregas lo que quieras y aprendes lo que quieras y lo haces cuando quieras, bueno, de esta estructura, digamos, o esos límites donde tenemos que trabajar, justamente es la planeación didáctica. Es decir, si el objetivo, y voy a regresar a los objetivos porque en la UNAM trabajamos por objetivos, si el objetivo dice, el alumno debe ser capaz de diferenciar por qué quiero que analice. Porque a veces como docentes decimos que es más importante que llegue a ese nivel porque mira, lo puede hacer y entonces debería entender. Entonces, si nosotros tomamos tanto docentes como alumnos que se están entrenando, voy a decir, para ser autónomos, la importancia que tiene esa definición de los programas didácticos de una asignatura, ellos nos ponen los límites de contenidos, del nivel en que deben, cognitivo en que deben trabajarse y de lo que yo debería aprender. Ahora, tampoco significa que
yo no llegue a nivel más alto si pudiera, ¿no? Pero bueno, cuando menos eso es el mínimo que debo cubrir yo como alumno y yo como docente cuando estoy trabajando. Ahora, si el objetivo marca, le voy a repetir clase de didáctica, pero bueno, porque creo que nos quedaría muy claro así. Si el objetivo dice que lo que hay que llegar es a diferenciar ese nivel cognitivo, obviamente está dentro de un sistema didáctico que tiene mi programa. Y si eso es lo que tengo que lograr, mi actividad, entonces, que le pido como docente, tiene que estar orientada, uno, a que el alumno muestre ahí que puede diferenciar y también que a mí me sirva como docente para saber qué tanto está diferenciando lo que, de lo que debe aprender, digamos. Entonces, me parece que esto nos sirve para marcar el límite. Creo que en ambos casos no está bien orientado cuando yo quiero hacer otra cosa que no es la que me pide el plan, como esto de llevémoslo siempre al análisis y la reflexión. Pues no siempre, porque eso no dice el programa. Es decir, si yo le voy enseñando al alumno incluso a reconocer la utilidad del programa de la asignatura en su propio aprendizaje, es como enseñarle, si a ti alguien te dice que quiere tal cosa en un objetivo, tú construyes la estrategia para lograrlo, pero siempre tienes un referente, no es lo que se te ocurra, pues. Y creo que en ese sentido sí nos puede esto dar esta estructura. Nuestro programa y nuestra planeación didáctica es lo que lleva a la operación esos objetivos que tiene ya el programa, y dentro de ese margen sí podemos dejar que el alumno trabaje la autonomía. Es decir, puedo dar tiempos largos, como decía Sara, ¿no? Bueno, a mí aunque tuve un mes, mi vida fue complicada y entonces yo hice esto en la mañana, pero sabía que tenía un tiempo límite, ¿no? Que sé como alumno que si lo leo 2 veces, a lo mejor dentro de ese mes que tengo, lo aprovecho más, bueno, pero esta vez no pude, pero bueno, llego al objetivo con ese límite que estoy estableciendo, pero voy conociendo cómo trabajo, reconociendo cómo aprendo. Ahora sí que si tú sabes cómo conoces, te va a ser más fácil conocer más cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que tenemos esta estructura para realizar planeación didáctica como docentes y enseñarle también al alumno que el definir esa estructura, límites, también es algo que él tiene que hacer para ir mediando después lo que él aprenda. Cuando está en el trabajo, pues yo no le voy a dar tiempos, ¿no? Se los va a dar el jefe y a lo mejor el formato también de cómo quiere las cosas, aunque no sea la mejor manera. Entonces, bueno, darle esa estructura dentro de la que él puede ser autónomo me parece importante, y bueno, dedicándole lo más que se pueda con los recursos que cuenta el docente, ¿no? Esto que decía también Sara, si mi grupo es de 50, obviamente no le puedo dedicar una revisión a cada persona como nosotros ahorita que le preguntemos a cada uno qué opina de la lectura, ¿no? Porque pues, somos muchos y el tiempo es poquito. Pero bueno, tratamos de dar esos espacios donde sí se pueda expresar y sí se pueda, que todos puedan recibir ese mensaje de los otros participantes del seminario, de los otros compañeros del grupo, ¿no? Gracias. De nada. Y justo en este sentido, que también el tiempo lo tenemos limitado, ahorita no te voy a dar la palabra, Germán, para que podamos avanzar un poquito en lo que preparamos para la sesión de hoy. ¿Por qué? Porque a ver, creo que hay dos puntos que queríamos revisar con ustedes. Ahorita se comentó estos aspectos de qué se entendía por metacognición y qué habilidades están asociadas con la metacognición, ¿no? Y mencionaban precisamente pues, la autorregulación, la automotivación, la autoevaluación, ¿no? Joaquín y Rigoberto mencionaban acertadamente que aunque el documento que estuvimos leyendo habla mucho de Flavel y del marco de Flavel y de la metacognición de Flavel, realmente ni siquiera incluye la definición de Flavel. Y Joaquín sí se fue a buscar, me imagino, en otras lecturas, ¿no? Y entonces nada más, pues para que lo tengamos ahí, lo que decía Flavel, de la metacognición, pues es ese
conocimiento que tiene uno sobre sí mismo y sobre los demás como agentes cognitivos. Y también incluye las tareas, las acciones, las estrategias que llevamos a cabo para poder interactuar con una actividad de aprendizaje. Y las experiencias metacognitivas son experiencias cognitivas o afectivas conscientes que ocurren durante esta tarea y se refieren a cualquier aspecto de ella, a menudo, a qué tan bien está uno progresando, ¿no? Entonces, es esa reflexión personal que hace uno con respecto a ese proceso de aprendizaje y ahí es donde se ponen en juego estas distintas habilidades de la autorregulación, la autoevaluación, la automotivación que se estaban señalando, ¿no? Entonces, importante, pues sí, también a veces tenemos que ir identificando otro tipo de elementos que además nos den mucho más claridad, como señalábamos, ¿no? En esta lectura que habla tanto de Clavel, pero realmente no, ni siquiera incluye su definición, ¿no? Pero bueno, queremos, además de ir viendo hacia la parte de metacognición, pues este seminario está marcado también en la parte de herramientas digitales, ¿no? Y con relación a la metacognición, nosotros quisiéramos que trabajaran en equipos pensando lo siguiente, contestando estas dos preguntas. Uno, ¿qué herramientas digitales utilizan con sus estudiantes? Y dos, si consideran que alguna de ellas, o son varias, pueden ayudar a trabajar habilidades propias de la metacognición. ¿Mm? Entonces, los vamos a dividir en grupos para que puedan comentar en equipo estos aspectos. Seguramente algunos de ustedes utilizan efectivamente herramientas con sus estudiantes. ¿Para qué las utilizan? Y reflexionen si de verdad alguna de ellas pudiera apuntar a estar ejercitando habilidades propias de la metacognición. Ujú. ¿Dudas? No. ¿No? ¿Qué haremos? Equipos ¿Te de... parece si hacemos equipos de 4 Ujú. para que alcancen a platicar? Ok. Nos quedan 10, ¿quieres? ¿Los hago? Ya las estaba haciendo. Sí, ¿Cuánto tiempo les vamos a dar? 15 minutos para que nos alcancen a decir qué platicaron, ¿no? Porque hay algunos que no los hemos oído ni visto, ¿eh? Ajá, exacto. Entonces, bueno, ya que los vean sus compañeros y hablen con ellos, que nos platiquen entonces qué trabajaron en equipo. ¿Sí? ¿Te parece bien 15 Sí, entonces? sí, 15 minutos, ¿no? Entonces, Entonces son las 13:11, nos vemos 13:26 para alcanzar a comentar lo que hayan platicado ustedes, ¿sí? Objetivo entonces es definir una herramienta que pueda apoyar esta dimensión de la metacognición. sí, y revisando quizás en principio, qué herramientas utilizan y reflexionando si esas también, ¿no? Ujú. Ay, espérame. Ok. ¿De 3 o de 4? ¿De 3, te parece? Eh, De 4. pues ya les puse de 4. Bueno, ok. Hay algunos que quedaron en 3, pero bueno, quedaron Es que, sí, con razón, por ti y dije por mí, ¿no? solamente. Ajá, sí. 13:26. Déjame apuntarle aquí para que no se me pase. Para, Para tener tiempo, ¿no? ya fue.
eso, los que están o sea, por ejemplo, Omar no se ha unido a la sala, Como que María se de quema su Lourdes dispositivo. tampoco. ¿Dejo entrar a alguien ahorita todavía? Ah, sí, es Ivonne que sí tenía sala, yo creo que... Ah, no, lo dejé entrar. Asignamos a la 1. Sí, pues creo que realmente quien no se ha unido es ni Ivonne ni Omar, se han unido a sus salas, ni Daniela Cervantes, ni Pamela Hernández, ni Cecilia Hernández, ni Itzel Ángeles. ¿Por qué no se unen a sus salas? Ni están, ni Y están. están, ¿verdad? Es que no veo ni caritas. Oigan, los que nada más nos están oyendo tienen que entrar a sus equipos. Discúlpenme, les escribí en el chat que me sacó el internet y acabo de regresar a la sala. Soy Ivonne. Ah, sí, Ah, ya tienes tu sala. Entra. ¿Dónde veo de eso? Es que como me sacó el internet y regresé apenas otra vez a la sala, ¿dónde puedo ver eso, el mensaje? ¿O cómo me uno? A ver, deja ver si te lo puedo volver a mandar. se supone que estás en la sala 1, pero si no te movemos a la sala 2, que falta alguien, ¿verdad? Si quieres. Te va a mandar a la sala 2, Ivonne. Ah, ya. Ajá. Gracias, ya me apareció el mensaje. Perfecto. Ok. Los demás. ¿Hay Los alguien demás, ahí? pues, manifiéstense. Digan algo. Nada. Ah, déjame, pauso la grabación. Ha sido, ha sido Canva, ¿vale? O Ajá. sea, Canva era una herramienta que creemos que sí que apoya mucho a este tipo de aprendizaje. Y luego hemos estado hablando bastante tiempo sobre la inteligencia artificial. O sea, y pensando un poco eso, o sea, cómo estas herramientas nuevas de inteligencia artificial, aparte de ayudarnos a nosotros, y que para nosotros son nuevas, pueden ayudar también a nuestros estudiantes a desarrollar este procedimiento de aprendizaje, pero estableciendo siempre unos objetivos muy claros. O sea, unos objetivos que a la hora de marcar a los alumnos, o sea, de pautar a los alumnos el proceso de aprendizaje, nosotros como docentes tenemos que establecer esos objetivos. O sea, no sé si Silvia, que la estoy viendo ahí, quiere apuntar algo más. Gracias, Cristina. Gracias. Ajá, sí, 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 justo decíamos eso, que, bueno, incluso retomando esa idea de que el objetivo que tengamos en una clase, pues va a ser lo principal, a dónde queremos que lleguen los chicos. Y luego ya si se utilizan alguna de las inteligencias como ChatGPT, bueno, hacer conscientes a los alumnos de la responsabilidad que se tiene de verificar información, de las ideas que nos está planteando, o una vez que nosotros le generamos algún prompt, bueno, cuál es la utilidad, para qué nos va a servir, para qué nos va a apoyar en nuestro aprendizaje. Okay. Sí, eso sería lo principal. Okay. Gracias. A ver, nada más una preguntita aquí con respecto a lo que ustedes comentaban, porque nuevamente en este aspecto de situándonos en la metacognición, ¿no? Que es estar consciente de lo que sé o cómo aprendo o dónde están mis fortalezas, dónde están mis debilidades. ¿Ustedes cómo identificaban, por ejemplo, o Canvas o la inteligencia ChatGPT,
¿cómo lo podrían estar utilizando con los estudiantes? Que en términos de que facilite un poco esta autogestión o esta autorregulación. Pues, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, o sea, si tú le propones un ejercicio a un estudiante, o sea, él mismo si no conoce ciertas cosas, por ejemplo, es que, claro, yo te puedo hablar desde la programación, que es mi Ujú, ámbito. O sea, si, por ejemplo, tú le propones un ejercicio a un estudiante y él no sabe programar o no, o tiene una falta de conocimientos que a lo mejor no son de su ámbito, pues la inteligencia artificial sí que le puede ir guiando, haciéndole preguntas y le puede ir guiando para mejorar ese aprendizaje. Le puede ir corrigiendo, un código le puede corregir ciertas cosas que a lo mejor él de primera vez no las ve, pero que con ese proceso de pregunta sí que puede identificar los errores que él va cometiendo. Entonces va siendo, o sea, no sé si lo he entendido bien, va siendo consciente un poco de su propio proceso de aprendizaje. O sea, sí, no, sí, no, sí, adelante, sí. no, no, eso es un poco. O sea, en el caso de Canva es que yo la utilizo menos, pero sí también porque lo que hablábamos es que te puede desarrollar mucho la creatividad. Es decir, lo que hablaba, no sé, una de las compañeras que estaba en mi sala es que a lo mejor antes una presentación un chico la hace con mucho texto o la podía hacer con mucho texto. Entonces, tú le dices, no, mira, o sea, yo lo que quiero es que sea visual, que sea gráfico y que, o sea, porque a lo mejor unos aprenden leyendo más textos y otros aprenden más de manera más visual. Entonces te puede ayudar a que tú identifiques de manera visual lo que tú quieres aprender de una forma muy creativa, porque lo que tiene Canva es que es una herramienta muy creativa. Mm, ok, No sé si estoy respondiendo bien, yo lo dejo ahí en el aire. sí. A ver, vamos a ponerle, o sea, sí hay aspectos que sí, hay algunas sutilezas que si quieren ahorita Claro, claro, pues profundizamos en eso es lo ello. que tenemos que aprender aquí, eso es lo que tenemos que aprender. Hay algunas sutilezas, pero no sé si alguien quiera comentar al respecto. A ver, de otros equipos. Oye, Larisa, Sí. mejor que, digo, por el tiempo para alcanzar a oírlos, que presenten otros equipos, Ujú, que sus herramientas, para que sí. todos alcancen a participar, ya que están muy dispuestos hoy. Ujú. A ver quién dice yo. A Elizabeth ya dijo que no, que su internet está muy intermitente. A ver, Carlos, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bien, en mi equipo estábamos el profesor Julio César y la compañera Irene, ¿no? Que dice que pues está estudiando allá en España la carrera me decías, viene de educación, ¿no? Para educación básica, ¿no? Entonces, pues estamos comentando ahí rápidamente qué herramientas podemos considerar usar, para estas habilidades o cuáles usamos y cuáles podrían proyectarse a esta parte de la metacognición. ujú. Y pues bueno, identificamos unas ahí que pueden ser varias. Pues desde el propio Classroom o el Teams, donde ponemos nosotros nuestras actividades, donde se hacen entregas de esto, pues creo que empezando desde ahí, justo estaba platicando el caso de que justo algunos estudiantes me están diciendo, profe, se me fue el internet, se me fue el tiempo y no puedo entregar, ¿no? Entonces de ahí empiezan ellos a reconocer que hay esos límites de tiempo y empiezan a ver esta parte de que deben de tener más cuidado en eso y entonces ya están teniendo más cuidado, ¿no? Entonces puede que lleguen a esta parte de metacognición de tener cuidado en las entregas y que de ahí los materiales que les vamos dando pues también tienen importancia, ¿no? De lecturas, otro tipo de cuestionarios, etcétera. Otra herramienta que a lo mejor pudiera ser, bueno, Canva, como ya lo mencionaron, o Genially, para que ellos puedan explorar su propia creatividad y ellos puedan decidir cómo organizar la información para poder presentar algún tema, algún proyecto. Los muros colaborativos, ¿no? Como Padlet, Miro, ¿no? Estas herramientas digitales que no solamente pueden servir que se puedan ver en clase, sino
fuera de clase todavía ellos pueden interactuar consigo, con sus pares, para tener esta autorregulación de qué es lo que van a ellos presentar, cómo van a tomar en cuenta los comentarios de sus otros compañeros, que incluso hasta puede servir como un tipo foro, ¿no? Los foros de discusión. Kahoot, o estas herramientas de Kahoot o de Quizzes, que pueden ser también como para motivarlos a ellos y pues acá en el nivel medio a los chicos les encanta, ¿no? El Kahoot, el Quizzes, porque ven esta parte de hacer preguntas sobre el tema, este repaso y les lo consideran ahí muy llamativo y los motiva, ¿no? A querer ser, incluso hasta ellos dicen, otro Kahoot, profe, ¿no? Aunque reprueban, pero luego dicen, sí, 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 vamos a hacer otros, ¿no? Pero ahí sí se ve esa iniciativa de querer aprender de esa forma, ¿no? Y pues ya utilizando pues, estas herramientas de inteligencia artificial está esta de Notebook LM, ¿no? La de Google, pues en donde pues ahí creo que sí se potencia un poquito más eso, porque incluso los propios estudiantes, ¿no? Pueden ahí hacer y formular las preguntas que tengan acerca del tema, pueden generar una guía de estudios, pueden preguntarle directo a la herramienta, ¿no? Sobre qué dudas tienen y todo como un tipo tutor, ¿no? En ese sentido, y ya lo pueden llevar a clase y se va mejorando esta interacción, ¿no? De profundidad de lo que van revisando, ¿no? Y estaba mencionando también el maestro Julio César, la de Common Lit, para lectura, comprensión lectora. Nos estaba comentando que esa también es muy, muy útil en ese sentido, ¿no? Y que también apoya a los estudiantes, ¿no? Entonces, a grandes rasgos platicamos sobre esto, ¿no? Perfecto, Carlos, gracias. Gracias. Joaquín, ¿tú en qué equipo estabas? No recuerdo el número, pero trabajé con la maestra Rosa María Nashiki. Y había Ok. otro compañero, pero no nos contestó. Entonces trabajamos la maestra y yo. Ujú. Entonces, les cuento, después de haber hablado de las herramientas, llegamos a muchos acuerdos sobre cuáles podrían tener una vinculación con la metacognición. Empezamos a hablar de inteligencia artificial, de algunos modelos de lenguaje, y cabe mencionar que tanto las herramientas de inteligencia artificial como las que no se basan en ella, que mencionaré en un momento, se basan en que por sí mismas ninguna se vincula con metacognición. Tienen que tener una manera de aplicarse muy particular para que se pueda vincular. En el caso de las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, mientras se utilicen como un interlocutor, como un diálogo activo, en ese caso ya podrían poder vincularse con las habilidades metacognitivas de los alumnos. La maestra Rosa, por ejemplo, mencionó un ejemplo que me gustó sobre hacer un contraste entre la manera en la que responde la herramienta y que el alumno reflexione cómo hubiera respondido. Entonces, de esa manera ya nos podemos hacer conscientes de qué es lo que sabemos en lugar de simplemente tomar la respuesta y ya. Entonces, es una manera de ya vincularlo con la metacognición. Y por otro lado, mencionamos a Moodle como sistema de gestión del aprendizaje. En este caso, si bien hay plugins pues, de inteligencia artificial, nos basamos en funciones un poco más sencillas, desde, por ejemplo, los cuestionarios. Entonces, tal vez al responder un cuestionario, un alumno podría pensar, estaba muy confiado y me fue mal, o al revés, pensé que no sabía tanto y me fue bien. Si hubiera una reflexión de ese tipo, tal vez ya podría también vincularse con metacognición. No simplemente por resolver el cuestionario ya, pero al hacer esa reflexión me parece que se cumple. También mencionamos, por ejemplo, los comentarios de retroalimentación en Moodle. Si precisamente de manera personalizada especificamos algunos detalles, los alumnos ya pueden internalizar eso y hacerse más conscientes de qué tanto saben o qué es lo que deben regular también dentro de su propio proceso de aprendizaje. Y por último, el caso de los foros de discusión, que ocurre lo mismo, no es simplemente colocar el foro y aventar a los alumnos a que respondan, sino que ya al momento de plantear algunas preguntas detonadoras específicas, la maestra compartió un ejemplo en el que se les pide a los mismos alumnos que planteen inquietudes de lo que quieren aprender y me parece que eso ya también motiva esa reflexión de qué es lo que sé y los alumnos también tienen roles para ir guiando la discusión
lo cual ya les da una parte un poco más activa. Y entonces sería un poco el resumen, la división entre las dos partes, inteligencia artificial y Moodle con esas características. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Ahorita comentamos brevemente de lo que nos están platicando, pero para que también puedan hablar más. María Fernanda, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Yo estuve trabajando con Fabiola Terrone, nada más estuvimos nosotras dos. Pues nos reconocemos poco usuarias de las tecnologías, pues un poco por la infraestructura a veces de las instituciones y pues también por la falta de conocimiento y capacitación en el uso de estas herramientas. Ella comentaba que pues lo que más utiliza de repente es el WhatsApp, como en esta parte informativa de pues lo que se tiene que hacer, cómo lo tienen que hacer y probablemente pues eso ayuda un poco a la autogestión, pues para que los chicos no sepan o se organicen y puedan planear, ¿no? Sus actividades. Ella está en presencial y en línea, entonces a veces de repente lo usa más en las clases presenciales. Yo le comentaba que pues sobre todo utilizaba como los formularios y el Classroom y más como en esta parte como de la autoevaluación, para esta parte como reflexiva de pues como pues de lo que aprenden, ¿no? De lo que van haciendo, qué les hace falta, qué necesitan, cómo se van sintiendo, porque estoy un poco en la parte de la práctica en un programa de residencia, psicología escolar. Entonces, pues como que fomento mucho esta parte reflexiva, pero me falta, creo, trabajar de repente también en la parte de la autogestión, ¿no? Y de la automotivación, que aunque como son poquitos estudiantes, creo que eso lo hago de manera más directa. Tenemos grupos de 2 a 4 estudiantes en posgrado, entonces pues lo hago más en el acompañamiento de manera directa, pero creo que sería bueno fomentarlo, ¿no? A través de diferentes tecnologías para que pues ellas lo puedan hacer de manera autónoma. Entonces, bueno, estuvimos como comentando mucho de esta cuestión de pues que los estudiantes nos sobrepasan, ¿no? En las cuestiones tecnológicas, que falta aprovechar eso que ya tienen, porque pues ellos, no nuestras clases precisamente, pero les ha tocado una época en la que pues ya hay muchos tutoriales, muchos cursos autogestivos, todas esas cuestiones que pues ellos ya tienen muchas habilidades que faltaría sacarles provecho, ¿no? Y pues para ello pues necesitaríamos también conocer qué aplicaciones o qué herramientas hay para poderles también sacar el provecho y que lo puedan utilizar. Y pues ya, creo que sería todo. Perfecto, muchas gracias, María Fernanda. Adelante, Julia. Hola, buenas tardes a todos. Creo que yo estaba en el grupo 4, estaba con la maestra Laura, la maestra Blanca y no recuerdo el otro nombre. Ya no la veo por aquí. Pero bueno, nosotros estábamos platicando acerca de una aplicación que se llama Notion. No sé si la conozcan, que es una aplicación de productividad todo en uno y pues que unifica bases de datos, notas, calendarios, gestión de tareas, wikis, ¿no? Que son las plataformas web. Entonces, esa es una tipo de aplicación que, bueno, para los estudiantes les puede ayudar para poner toda su información como resumen, porque aparte también es visual, puedes subir imágenes y todo eso contribuye al estudiante a aprender, ¿no? Acerca de un horario específico, un tema. Entonces también lo que estuvimos viendo con la otra maestra es que ella, por ejemplo, le da clases a maestros, ¿no? Entonces ella nos platicó que muchos no, pues sí, saben que son buenos en su área, pero ya al entrar a lo que son las inteligencias artificiales, pues sí notaron que les falta también como algo, ¿no? Sobre todo manejar los prompts, que es como cómo vas a guiar tú a la inteligencia artificial para que te dé lo que quiera, ¿no? Y con la maestra Laura, pues también vimos lo que es también el uso excesivo de la inteligencia artificial, ¿no? Todo el gasto de agua que se requiere, ¿no? Para enfriar los servidores, que también
puede ser, o sea, es bueno utilizar la inteligencia artificial, pero hasta un punto, ¿no? Porque si no, también no solo es la parte medioambiental, sino que también ya como que dejas de estar pensando por ti mismo porque sabes que la inteligencia artificial te lo puede resolver, ¿no? Y ya no te esfuerzas ni siquiera en buscar la información porque vas a obtener una respuesta. Y con la maestra Blanca, pues también vimos esa parte de que, bueno, ella prefiere, eh, pues no utilizarla, ¿no? Ni en su vida personal, ni con sus alumnos, o sea, o no, tal vez no tanto, ¿no? Precisamente para seguir manteniendo esa, productividad pues propia, ¿no? No a base de utilizar, o sea, que consigas las respuestas tan fáciles, sino que tú te esfuerces o tú mismo busques esa motivación para hacer las cosas y aunque sabes que puedes tener una herramienta ahí, ¿no? Que la puedes utilizar, pero con medida, ¿no? Eso fue lo que estuvimos platicando. De acuerdo, muchas gracias, Julia. Lorea. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo estuve en la sala 2 y me tocó con Iris y María de Lourdes. Realmente platicamos Iris y yo. María de Lourdes yo creo que tuvo problemas de conexión o algo porque no pudimos oírla. Pero bueno, de las herramientas digitales, pues bueno, ahorita como me acordé, pues lo voy a decir porque no lo dijimos cuando estábamos platicando. Yo uso Classroom, pues un poco como para organizar y planear las cosas y que sepan fechas, ¿no? Pero con Iris estábamos platicando que las dos, pues básicamente utilizamos unas simulaciones. Ambas estamos en el área de ciencias y entonces, pues bueno, no sé si sea por eso, por lo que coincidió, pero utilizamos más que nada simulaciones y luego cosas con inteligencia artificial. En particular, pues bueno, platicamos que esas simulaciones pues permiten al estudiante pues ver, bueno, pues, obviamente hay como un cuestionario o algo así, ¿no? Que el estudiante debe de tener una idea o pensar qué es lo que va a pasar con, supongamos, dos variables o X, ¿no? Y entonces ahí en la simulación, pues bueno, por lo menos en la mía, no sé, Iris a lo mejor puede decir algo, pues tú le puedes modificar cosas y entonces pues ves si tu idea estaba bien o no, ¿no? O sea, porque ahí la simulación te da el fenómeno. Y bueno, otra cosa que yo en particular uso, es estas simulaciones, por cierto, son de FED, son gratuitas y es de un grupo en Colorado que hace simulaciones en todo el área de ciencias que pues bueno, a mí me parecen buenas. Y la otra parte, que en esa parte, pues bueno, es un poco en el área en la que yo estoy, es importante que sepan hacer gráficas. Y un problema que yo por lo menos me topo es que los alumnos no saben hacer gráficas a pie, ¿no? O sea, no sí pueden agarrar algún programa o alguna cosa y le pican y sale, ¿no? Pero no son capaces de hacerlo a mano o de tener una idea del comportamiento de las cosas. Entonces, una cosa en la que coincidíamos Iris y yo es que, pues luego la descripción que te pueden dar al respecto de eso, pues, bueno, de algún comportamiento es muy vaga. Y entonces, pues bueno, con estas simulaciones o con algún programa de graficación como puede ser GeoGebra, pues se trata de que traten de pues ahora sí entender qué es lo que, quién es una variable independiente, quién es una variable dependiente, cómo es que se comportan las cosas. Entonces, bueno, en ese lado, pues me parece que es un poco la idea de que ellos creen saber, que pues nada más con que te digan, ay, pues aumenta, pues ya estuvo. Y pues no, ¿no? Entonces, pues se dan cuenta de que no basta con que, ay, sí, sube. ¿Sube qué? ¿Respecto de qué? ¿Por qué? ¿A qué ritmo? O etcétera, ¿no? Entonces la simulación que uso y el GeoGebra, y Iris usa algo similar, pues se aplica un poco a eso y tiene pues cierta planeación, ¿no? O sea, por ejemplo, las simulaciones pues tienen que hacerlo en un cierto tiempo, tienen que ver, pues bueno, obviamente uno les da una guía de que le vayan variando a las cosas para que vayan, viendo cómo se comportan o qué pasa, ¿no? O sea, se encendió el foco, no se encendió el foco, yo qué sé, dependerá de la simulación. Y entonces ellos pues tratan de escribirlo, ¿no? Ahora, no es que yo me use demasiado las TICs, la verdad es que en mi área luego es un poco complicado porque
pues nada más dicen, ay, pues ahí está, pues sí se encendió, pero como que para que le pesquen qué es lo que pasa, es complicado. Y bueno, no sé si Iris quiera agregar algo más, porque lo que alcanzamos a detectar es que pues hay una parte de planeación y hay una parte de autorregulación, porque luego se pierden, ¿no? O sea, empiezan a picar botoncitos en las simulaciones y pues ya se olvidan del objetivo que querían, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tiene que haber una autorregulación. Y bueno, creo que es todo lo que podría decir por el momento. Gracias. Gracias. Y por último, Elizabeth, porque ya estamos casi sobre tiempo. Buenas, muchas gracias por darme la palabra. He estado con un internet muy intermitente, así que entraba, salía, entraba, salía. Bueno, comentarles que yo utilizo lo que es Moodle para la plataforma donde utilizo como repositorios, videos, etcétera. Utilizo lo que es los GPTs de ChatGPT para la parte de lo que viene a ser un tutor, un tutor virtual, más que todo un asistente donde mis estudiantes pueden ingresar, pero les comparto el link. Y también he hecho la prueba con las gemas de Gemini, que también es interesante, que depende cómo nosotros lo entrenemos para que pueda dar buenas respuestas sin hacerles la tarea a los estudiantes. Y en la parte de lo que es diagramas de flujo, yo utilizo el DICOR para que ellos vean cómo están haciendo su diagramado. Y lo bueno es que les hace la iteración de todos los pasos y va sacando no solo el resultado, sino cómo van cambiando las variables. Entonces eso también les ayuda para tener una retroalimentación, ¿no? Para esos ejercicios yo utilizo también lo que es Magic School, que es una inteligencia artificial, que lo que más me gusta de ahí, aparte de planificaciones que se puedan hacer en clase, es lo que viene a ser la parte de rúbricas. Entonces me ayuda mucho con generar estas rúbricas para que mis estudiantes tengan esa retroalimentación y ellos sepan en qué nivel están yendo, qué tienen que ir mejorando. Obviamente la retroalimentación a mis estudiantes yo las doy uno por uno, porque obviamente todos tienen un distinto nivel de aprendizaje, algunos aprenden más rápido, otros no. Entonces, eso también me ayuda a también regular el aprendizaje, cómo van ellos. Eso de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, estamos ya casi cerrando y vamos a comentar un poco con respecto a estos aspectos que estaban comentando, estas tecnologías que estaban mencionando. Por un lado, o sea, creo que se mencionaron distintas, de diverso tipo. Algunas de ellas caen en la parte de la cognición o en la parte de estrategias para aprender algo en particular, ¿no? Y no está mal, nada más que ahorita en el tema que estábamos comentando era la parte de la metacognición. Entonces, aquellas herramientas que ayuden a aspectos de autogestión, autoevaluación, automotivación, ¿no? Entonces, es esa línea delgadita que de repente sí tenemos que, o bueno, no tan delgadita, pero es que sí tenemos que considerar, ¿no? Como comentábamos, la metacognición tiene que ver con esa conciencia de cómo aprendemos y dónde están nuestras dificultades, ¿no? Incluso, o sea, yo aquí había notado en algunos casos, em, bueno, uno fue, alguien comentó, es que ya no me acuerdo cómo fue, lo apunté muy mal, pero bueno, o sea, ¿por qué en determinado momento una cierta herramienta sí la podemos llevar hacia la parte de la metacognición y dónde no? Esa es la pregunta que nos tendremos que hacer. ¿Qué se está obteniendo hacia qué tecnología? Así como lo comentábamos hace un momento en la parte del objetivo como profesor, ¿qué herramienta le estamos pidiendo a los estudiantes que utilicen y cuál no? Porque en determinado momento, incluso, ya me acordé porque tenía el porqué. ¿Por qué alguien de ustedes había comentado? Yo les digo que no utilicen inteligencia artificial. ¿Por qué? Posteriormente hubo varios de ustedes que comentaron algunos usos de inteligencia artificial, como ahorita comentaba Elizabeth, en la parte de tenerlo como un asistente
o alguien, como comentaba Joaquín, que me ayude a confrontarme y que me ayude a estar consciente de dónde estoy parado como aprendiz. Entonces, hay algunos ejemplos en el uso de la inteligencia artificial que nos puede beneficiar ah, en esta autopercepción o en este autoconocimiento de qué sabemos y qué no sabemos. Y a veces, pues a lo mejor nada más lo estamos usando para resolver tareas, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver esa distinción. Em, no me acuerdo quién dijo, dice, ¿qué conocen los estudiantes? Ah, sí, está Elizabeth, no era, creo que sí, Elizabeth que dijo que no usaba muchas tecnologías, pero dijo, los estudiantes conocen más. Fernanda. ¿Quién? Perdón. María Fernanda. María Fernanda. Y a lo mejor, sí, preguntarles, ¿y ellos qué utilizan? Y este mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros, con ustedes de para qué las utilizan, a lo mejor preguntárselo a los estudiantes y de ahí empezar a identificar que algunos de ellos nos van a dar muchas sorpresas y en otros a lo mejor sí los podemos orientar o juntos empezar a construir nuevas estrategias. Algo que me pareció importante que mencionó Lorea en el caso de las simulaciones, si bien pudiera parecer que es un tipo de herramienta que ayude en la parte de un tema en particular, hubo un aspecto que mencionó que es fundamental en la parte de la metacognición. A lo mejor yo creo que sé mucho y después me doy cuenta que no. Y esa autopercepción o esa autoconcepción que tengo de mí mismo, eso es parte de esa metacognición, ese ejercicio metacognitivo de dónde estoy parado realmente, ¿no? Entonces, por eso de repente hay veces esa sutileza sí puede estarnos llevando a tener mejores estrategias de aprendizaje para un tema específico. Pero ya partí, ya identifiqué en dónde estoy parado yo y hacia dónde quiero ir. Con eso yo quiero cerrar. Mirna, ¿tú cómo quieres cerrar? A ver, yo creo que de todo lo que vimos, porque quedan como 2 minutos, diré algo. Yo creo que lo importante en el uso de cualquier herramienta y de la diversidad que mencionaron es algo. Creo que es necesario hacerlo explícito. Esto que decíamos al principio de la sesión de hoy. Si yo le digo a un alumno, hasta utilizando Excel, aquí te voy a decir cuál es el objetivo de esta actividad que te estoy dejando, qué deberías aprender y por qué creo yo que lo tienes que aprender así. Y luego en Excel tú registras qué aprendiste y cómo lo aprendiste y entonces cómo crees tú que lo deberías aprender. Hacemos explícita la reflexión en la forma en que lo estoy aprendiendo. Es decir, como los ejemplos que ustedes dieron, digo, y también entiendo que es por el tiempo que tenemos que mencionarlo rápido, sí es importante la herramienta, sí, pero cómo llevo al alumno a reflexionar. Si tengo, por ejemplo, creo que Carlos decía, ¿no? Si tengo un interactivo que me esté haciendo preguntas de contenido y me es entretenido, lo uso mucho. Entonces, a lo mejor si yo solo quiero hacerme preguntas de un documento, no lo uso tanto. Entonces, el maestro me propuso utilizar esta herramienta para que yo aprendiera esto de esta forma. Esa era su intención. Ahora yo reflexiono en, lo hice como él dijo, qué aprendí, qué de las cosas que él propone sí me sirvieron para que yo empiece a identificar cómo aprendo. No sé si lo puedo explicar así tan rápido, pero bueno, la intención de referirnos a las herramientas es con ese propósito. ¿Cómo utilizo esa herramienta? Que como les digo, puede ser Word, Excel, donde les pongo un cuadrito. Lo importante es ver cómo la van a utilizar ellos para plasmar, para registrar, para ser conscientes de ese cambio que hubo
en aprendizaje, cómo lo aprendí, me fue más fácil, me fue más difícil, como dice, como me propone el maestro, y qué podría aportar yo a mi propio proceso, evaluando primero lo que me propone el docente y a lo mejor después que él me vaya dejando escoger algunas herramientas para aprender. Porque si solo usamos las herramientas y no lo hacemos explícito, pues para el alumno es, el maestro enseña esto con esto, porque así lo enseña, ¿no? O sea, sí me da la herramienta, sí me ayuda a usarla, sí me dio buen resultado, pero no hago reflexión en esto. Entonces, parte importante de saber cómo aprendemos es esa, que yo sea consciente de que aprender es un proceso, que el maestro me va a proponer ese primer proceso o esa propuesta, cómo se debería aprender, pero que yo contrastándolo conmigo mismo puedo ir mejorando ese proceso, esa forma de aprender. Y creo que ya, Larisa, gracias. Ya, gracias. Bueno, pues creo que aquí ya para cerrar, ya nada más en la próxima sesión nos va a tocar hablar de la planeación. Tenemos una lectura que vamos a poner nuevamente en la página del seminario. Déjeme, pam. La lectura es planificación y gestión del tiempo académico de estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, nosotros la vamos a poner en la página web y también algo importante, creo que aquí se mencionaron diversas herramientas. Vamos a publicar también la lista de herramientas que estuvieron mencionando, también para que si tienen posibilidad, veía ahorita en el chat, algunos no conocíamos ciertas herramientas, entonces tener ahí el listado y ya puedan ir explorando de acuerdo a sus tiempos, sus necesidades, su curiosidad. Ujú. Y bueno, con eso creo que estaríamos cerrando la sesión del día de hoy y entonces nos vemos el siguiente mes. Me parece que pusieron lista de asistencia la sesión anterior y en esta ya la pusieron en la lista de asistencia. No. Ah, No. bueno, ok, gracias. Pasamos asistencia viendo las grabaciones, sobre todo, como ustedes le dirían a sus alumnos, con sus participaciones. Y acuérdense que el punto más importante es el producto final, ¿no? Pero bueno, la intención también son las participaciones en el sentido de que van construyendo ese producto final. Pero no les damos formulario para que lo manden y eso no. Veamos la grabación. Sí, ah, bueno, muy bien, gracias. A ustedes, gracias. Gracias, bye. Bye, que tengan. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas Bye. Buen tardes. fin de semana. Ujú. Muchas gracias, nos Igualmente. vemos al próximo mes. Sí. Gracias. Bye. Muchas gracias. Hasta luego, doctora.